Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a este episodio en particular. Hoy vamos a tratar de un tema de actualidad, pero muy relacionado con los episodios de los que venimos hablando en este canal, que se refiere pues sobre todo a la historia de España y de América, o a la historia de América y de España. Es decir, no hay por qué empezar por uno y no por el otro. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido recientemente? El día 1 de octubre del año 2024, es decir, ayer, eh, la República de México, los Estados Unidos de México, pues han inaugurado un nuevo periodo presidencial. Y bueno, pues esto se acostumbra a hacer con una cierta solemnidad, ¿no? Y se acostumbra a invitar a los gobiernos, amigos, etcétera, etcétera. Y entonces, pues en esta ocasión, la presidente del gobierno, o bueno, o quien sea, pero entiendo que ha sido ella, que es la primera vez que hay una mujer que preside México, pues no ha querido enviar una invitación al rey de España. Sí le envió una invitación al presidente del gobierno. Finalmente el presidente del gobierno se ha hecho el ofendido, ha dicho que si no invitan al rey, él tampoco va. Y bueno, y entonces pues toda esa esfera, esa nube rosada que se ha empeñado en crecer en el ambiente enrarecido de España, pues se ha sentido muy ofendida, muy molesto, por lo que ellos llaman un desaire al rey de España. Y bueno, pues en fin, ha vuelto a resurgir todo el furor de la leyenda negra, ¿no? Cómo nos atacan a nosotros, pobrecitos españoles, cómo nos odia la leyenda negra, qué mala es, cuánto daño ha hecho a nuestra reputación en América y en el mundo, la leyenda negra. Bueno, pues así está la situación, ¿no? La cosa es interesante desde muchos puntos de vista y, hombre, prescindiendo de si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia Sheinbaum te caen bien o te caen mal, si tú crees que son comunistas o si tú crees que son populistas o si tú crees que son cualquier cosa que tú creas a favor o en contra, esto me da exactamente igual. Prescindamos de ese capítulo y concentrémonos en lo realmente importante. El presidente anterior, el presidente Obrador, pues le envió una carta al rey de España, una carta amistosa, una carta, por decir, cordial, en la que le decía, pues hombre, que ya que esto ocurrió en el año 2019, ¿no? Más o menos, creo que sí. Le decía que, hombre, que ya que se va a hacer el segundo centenario de la independencia de México y el quinto centenario de la caída de Tenochtitlán, de la victoria de Hernán Cortés, que ya que van a ocurrir esas dos efemérides pronto, pues el presidente López Obrador le pedía al rey de España y al Papa que consideraran ver la manera de pedirle perdón a los pueblos originarios por las cosas malas que se habían hecho. Entendiendo también, y lo decía así el presidente mexicano, que México, como el Estado mexicano, también iba a pedir perdón por los desmanes cometidos contra los pueblos originarios en el periodo ya post-independencia, en el periodo republicano, porque efectivamente la independencia no arregló mucho la situación de los indígenas de México, bueno, y del resto de Latinoamérica. Entonces, claro, esta carta dirigida amistosamente, no era una cosa grosera ni nada, sino decía, oiga,
tratemos de hacer una nueva etapa en la relación de España con sus antiguas colonias, tratemos de hacer una especie como de borrón y cuenta nueva, y empecemos pidiendo perdón, empecemos por un acto de humildad, ¿no? Entonces, claro, esto la Iglesia no lo recibió mal y la Iglesia pues ya ha pedido perdón por este tipo de desmanes y por los pecados cometidos durante la evangelización de los pueblos americanos, pero esto fue muy duro de digerir para el rey de España y su entorno de la leyenda rosa, y ni siquiera contestaron. Es decir, no dijeron ni sí, ni no, ni regular, ni déjame pensarlo, ni mejor hagamos esta otra cosa. No, lo ignoraron completamente. Y entonces, pues claro, así dejaron correr el tiempo. No solo que lo ignoraron, sino que además encima una carta que era privada la hicieron pública, la filtraron a los medios de comunicación y generaron pues una especie de oleada de desprestigio del presidente de México, ¿no? Al que se le llamó pues populista, al que se le dijo que hacía este tipo de cosas simplemente para ocultar los gravísimos problemas que tenía la nación mexicana y que entonces, bueno, pues que lo típico de los populistas, ¿no? De distraer la atención del pueblo. El caso es que años después, pues 5 años después de la famosa carta, ya se hizo todas estas efemérides de la independencia de México y de los 5 siglos de la caída de Tenochtitlán, y España estuvo absolutamente ausente de todo esto. Y ahora pues se acercaba este momento, y en este momento pues ahí el gobierno de México decidió que si el gobierno español, el rey de España, si el rey de España había decidido ser grosero, no respondiendo a un comunicado en ninguna forma, e ignorarlo, hacerse el desentendido, pues entonces no invitaban al rey. Claro, el problema, aclaró clarísimamente la nueva presidenta, el problema no es ni con el pueblo español, ni con la nación española, ni con el gobierno de España que ha sido elegido en las urnas, sino que el problema es con un señor al que no lo ha elegido nadie, que está en el poder gracias a un golpe de estado militar y gracias a que es el hijo de sus padres. No tiene ningún otro mérito, absolutamente ningún otro mérito ese rey de España. No tiene ninguno, absolutamente. Incluso los que lo hemos conocido, porque ya tenemos unos cuantos años, lo recordamos de cuando era un jovencito y aparecía, y siempre nos dio la impresión de que era un tonto. Siempre, y lo sigue, y ahí está, es decir, la impresión nunca se nos ha borrado de todo. Bueno, lo cual es también consistente con la familia de los Borbones, es decir, nunca ha habido un Borbón brillante, que oye, qué maravilla, qué tipo más espabilado, qué talento, qué persona tan amable, tan inteligente, no. Unos zopencos muy torpes, muy tontos, muy corruptos, muy ladrones y, bueno, y con un desaforado interés por el sexo, desaforado, es decir, descomedido, sin límites. Prácticamente creo que con una sola excepción en toda la historia de estos personajes, ¿no? Y entonces, pues claro, mira que un lugar republicano en donde la nueva presidenta ha recibido pues cerca de 40 millones de votos y donde el presidente López Obrador, después de que le han insultado y le han ninguneado todo lo que han querido en España, se retira siendo algo extraordinario en la historia de la humanidad, es decir, es de los pocos gobernantes que se retira del gobierno con un índice de popularidad altísimo. He oído de que dicen que es cercano al 80% de aprobación de su presidencia, un 80% de gente que dice, ok, aprobado, lo has hecho bien, y que ha sacado de la pobreza
durante su gobierno a 6 millones o 7 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, claro, tienen toda la autoridad del mundo, un gobierno de esa categoría y de ese nivel, que además es el país de lengua hispana más poblado y con mayor riqueza y con mayor de todo, es el primer socio comercial de Estados Unidos, pues tiene todo el derecho de hacerse respetar por un don nadie, por un mamarracho, cuyo único mérito es que le haya parido una señora de sangre azul y que su padre, y que el que la preñó era un tipo también descendiente de reyes, ¿no? Entonces, ¿para qué aguantarle insolencias y desplantes a semejante cretino? Pues por ningún lado. Claro, todo esto ha sido todo un grandísimo desaire, una cosa terrible, la leyenda negra en funcionamiento, ¿no? Ni leyenda negra ni historias, porque como digo, la propia presidenta de México pues se ha encargado de dejar bien claro que con España y con los españoles lazos fraternales más que nunca. Con el rey de España no. De hecho, en México y en muchos otros países latinoamericanos, el rey de España no es visto así como un personaje simpático. Todos ustedes saben que yo he vivido bastantes años en Sudamérica y era constante para mí la pregunta, mucha gente dice, oye, ¿y ustedes cómo es que tienen todavía un rey? Vaya tontería, ¿no? Es decir, claro, es que es lógico. Es decir, ¿a quién se le ocurre? Es decir, ¿cuál es el mérito de ese tipo para ser el jefe del Estado? Si no le ha elegido nadie, si no hay ninguna garantía de que siguiendo una línea de sucesión no acabemos encontrándonos con un mamarracho y uno detrás de otro, encima de eso en el caso de España, ¿no? Pues los latinoamericanos que tienen una larguísima tradición republicana esto no lo entienden. ¿Y por qué hay que invitar a semejante esperpento, ¿no? Pues me parece extraordinariamente bien. Y ojalá esto marque un precedente y dejen de invitar a ese cretino. Inviten al gobierno de España. Si el gobierno de España no quiere ir, pues que no vaya, total. Oiga, ¿quién se cree España que es? O sea, quieren asumir una especie como de liderazgo o de primus inter pares entre la comunidad de naciones hispanas. ¿Pero de qué están ustedes hablando? Si son unos mindundis, si son un cero a la izquierda, ¿de qué carajo están hablando? Claro, la otra lamentación es decir, bueno, pero ¿por qué estar aquí con estas cosas que son del pasado y no sé qué? Dice, miren, el pasado lo podemos olvidar y lo podemos enterrar y lo que sea, pero aquí hay un señor que se llama Felipe VI. Sexto. Si este señor se llamara Ramiro I, o Federico I, o Cebrián I, o Antonio I, o Dionisio I, sí, pues aún podría decir, bueno, mira, quizá es otra monarquía, es otra cosa, ya es otra cosa, esto ya no tiene sentido. Pero oiga, es que este señor viene por una línea genética, de ahí, es decir, sus genes están ahí, están en la historia, es un señor que viene de ahí, no ha habido ninguna ruptura. En un momento dado, en España, hubo una ruptura genética, por decir así, ¿no? Es decir, la reina de España, una que debió ser la tatarabuela del actual rey, creo que es la tatarabuela o algo así, no me importa, una tal Isabel, que era un personaje que era, además de idiota, muchas otras cosas, idiota y corrupta, pues se fue de España. se largó. Dijo, ya está, mi vida corre peligro aquí, y se fue. Y entonces los españoles, pues queriendo tener un rey, fueron a buscar a un señor italiano, bueno, medio italiano, así, de esa área, de Saboya, Amadeo de Saboya, ¿no? Eso hubiera sido una ruptura monárquica y entonces, claro, a los descendientes de Amadeo de Saboya, pues quizá tendría menos argumento el justificar, el decir, oiga, usted vaya y pida perdón por estas cosas que hicieron sus antepasados.
Amadeo, los descendientes de Amadeo de Saboya, me decir, no, mis antepasados estaban en Saboya. Los antepasados de Felipe VI fueron los reyes de España, cuando se cometió el genocidio, la invasión, el saqueo, la humillación de las naciones originarias de América. Ellos fueron, así es. Porque, como te digo, si hay un Felipe VI es porque hubo un Felipe V, un Felipe IV, un Felipe III, un Felipe II y un Felipe I. Todos ellos de infame memoria. Todos, absolutamente todos. No hay ni uno solo al que se pueda rescatar y que pueda decir, este no lo hizo tan mal. Más o menos, este podría ser aceptable. Ni uno. Cada uno era peor que el otro. Competían Por eso digo, si el rey de España me pudiera decir, no, es que yo no tengo nada que ver con eso, yo soy Dionisio I, o yo soy Luisito I. Bueno, pues ya está, es otra cosa, ¿no? Pero ni eso, ¿no? Y encima de esto, claro, es que España tiene muchos bemoles. España, encima de eso, presume de la invasión que hizo. No solo que presume, sino que se sienten orgullosísimos. Y que, como ya te he contado alguna otra vez, es que la fiesta nacional de España es el día que comenzó el desastre americano. Es el 12 de octubre de 1492. Ese es el Día Nacional de España. Es decir, Francia tiene la toma de la Bastilla, que creo que es el 14 de julio. Estados Unidos pues tiene el 4 de julio, que es el día de la Declaración de la Independencia. Y así sucesivamente. Es decir, las naciones, los países, buscan una fecha que les defina de por sí mismos. Cualquiera, pues Italia, el día de la Constitución, el día de, no sé, lo que... Pues no, estos van y dicen, va a ser el día 12 de octubre porque estamos orgullosísimos del desastre que hicimos. Y no nos da la gana pedir perdón. Y no solo eso, sino que además nosotros vamos a ser los que lideremos la nueva superunión hispana. Pues me temo que esa deseable, yo la deseo, unión de los pueblos hispanos se puede hacer perfectamente sin España. Se puede hacer perfectísimamente sin España. Y esto es lo que puede acabar sucediendo por ese desaire, por ese orgullo y esa estupidez que siguen manifestando, por esa que se creen que todavía tienen algún tipo de prerrogativa, algún tipo de derechos. Bueno, en fin, es igual. Te quería contar estas cosas y además te voy a adjuntar un video que es más largo que el mío, en donde cuentan estas cosas con mucho más detalle, con mucha más gracia, con mucho más humor. Son profesionales de la comunicación. Es un video muy interesante. Te recomiendo que lo veas y te darán más información nueva y nuevos puntos de vista que me parece muy bueno. Y todos son españoles, ¿no? los que vas a escuchar en ese video, para que te des cuenta de que el rey de España y los acólitos de la leyenda rosa que lo defienden, pues no son más que una banda de mamarrachos completamente desubicados de la realidad del mundo en el siglo XXI. Bueno, pues que sigan ahí hasta que simplemente pasen todos a la irrelevancia, que ya lo están, en buena parte ya lo están, pero que se seguirán hundiendo en la irrelevancia. Entonces te recomiendo mucho que veas ese video, que, hombre, normalmente el canal que lo publica tiene unas connotaciones políticas con las que yo no estoy al 100% de acuerdo, pero bueno, en esta ocasión estoy al 150% de acuerdo. Lo han hecho fantástico. Y con esto nada más. Me despido. Hoy no nos hemos tomado ni café, ni té, ni nada. La próxima vez. Sé feliz, cuídate mucho y hasta pronto. Y deseémosle mucha suerte al nuevo gobierno de México.